Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogo. Reciban un cordial saludo desde nuestro estudio de Beijing. La Asociación Latinoamericana de Integración, ALATI, es un organismo intergubernamental que promueve la expansión de la integración de la región a fin de asegurar su desarrollo económico y social. Después de varias décadas de esfuerzos en la región latinoamericana, ¿qué reflexiones tenemos sobre el proceso de integración regional? En un entorno internacional cambiante, ¿cómo los países latinoamericanos pueden lograr un desarrollo sostenible y nuevos avances en la inclusión social? Hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia en línea del señor Sergio Abreu, secretario general de ALATI, para hablar de todos estos temas. Hola, señor Abreu. Gracias por su tiempo y bienvenido a Diálogo. Pues comenzamos hablando sobre el tema de inclusión social. Usted ha subrayado en varias ocasiones la importancia de mejorar la inclusión social en América Latina, algo que fue incluido en el alineamiento de trabajo de ALATI cuando usted fue reelegido como secretario general de la institución. ¿En qué aspectos se refleja la inclusión social? ¿Cuáles son las tareas prioritarias para ALATI en este aspecto? Es una muy buena pregunta. La integración se supone que está fijada sobre un objetivo, que es el desarrollo de los pueblos. Y el desarrollo de los pueblos van de la mano del desarrollo de los países, de los que uno integra. Y no es un tema exclusivamente o reducido a lo que es la riqueza o las diferencias importantes de lo que son los grandes capitales. En realidad, el desarrollo es prosperidad, es distribución de riqueza y crecimiento en las capas más débiles y más frágiles en función, últimamente, como siempre, por lo menos ha sido acá, en función de la actividad comercial, de las acciones del Estado, en el caso nuestro, como orientador y regulador, pero no como empresario, pero sí sobre la base de que el crecimiento viene de la mano del comercio y la inclusión social debe darle oportunidades a los más postergados. Ese es el concepto, porque inversión es comercio, comercio es empleo y empleo es paz social en el caso nuestro. Entonces, con ese concepto es que yo veo no solo la política de los países, sino también veo la política de integración en un continente con características muy especiales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, ¿qué trabajo hace ALATI para mejorar la inclusión social? Bueno, lo que se supone es que el comercio en economías, vamos a decir, diferentes, tiene que facilitar el crecimiento de los países, la prosperidad y sobre todo de la micro, pequeña y mediana empresa. Y acá están tres temas que a mí me gustaría, o tres aspectos que son muy importantes en esta visión regional. Uno es la geopolítica o la geografía. La segunda es las estructuras económicas y las distintas estructuras económicas existentes. Y la tercera es la asimetría, las asimetrías que son muy importantes. Es decir, la geografía, dijera un famoso historiador vinculado a Napoleón, es la madre de la historia. Así que la geografía va acercando a los países y va teniendo además relacionamientos más intensos. Y por otro lado, sus estructuras productivas hoy ya no están reducidos a los mercados internos, sino que tienen que estar relacionadas con importación y exportación, en lo que es el concepto de apertura comercial. El tercer elemento es la simetría, y ahí está el gran, vamos a decir, el gran punto que tenemos que manejar. En la LADI existen tres grandes países: México, Brasil y Argentina. Después hay países de categoría intermedia, caso de Colombia, Venezuela, Perú,
Chile, países de menor desarrollo, más chicos, el caso de Ecuador, Paraguay y Bolivia, que no tienen salida al mar, por ejemplo. Entonces, esa asimetría entre los grandes países también está marcada por la geografía. Por ejemplo, el comercio de México con Estados Unidos, México es socio de la LAD, es aproximadamente de más de un 90%. El comercio de Brasil o de Argentina con los Estados Unidos es mucho menos, es más. Bueno, usted acaba de mencionar la integración regional. Entonces, ¿cómo es la actual situación de integración regional en América Latina? Bueno, en primer lugar, la situación actual está de alguna manera, no directamente, pero de alguna manera relacionado con los conflictos globales que se están planteando. Pero es muy importante resaltar que la ALADI, o la organización, tiene la misma naturaleza jurídica que la Organización Mundial de Comercio. Es decir, no tiene cláusulas democráticas, ideológicas o tipo de red. Cada país tiene su gobierno, pero tiene compromisos comerciales que desarrollar, pero no existe, como igual que en la Organización Mundial de Comercio, una definición o exigencias de determinados sistemas políticos en cada país. Es muy importante esto porque es la única organización en la región que tiene este tipo de objetivo comercial. Sin embargo, a pesar de todo esto, existen discrepancias o diferencias, pero sobre todo en las políticas públicas, porque no hay integración comercial entre países si no hay una coordinación o visión de esas políticas públicas en materia de política comercial o política económica, en términos generales, ¿no? Porque acá estamos hablando del mercado en particular. El otro tema de esas políticas públicas que también en la región inciden en la desigualdad es el bajo nivel de educación inclusiva. Es decir, la educación no llega a todos los niveles, pero tampoco es una educación hoy que profundice el criterio de la superación. Yo le podría hacer un comentario que a mí me interesa mucho porque yo sigo mucho el tema educativo chino. Es decir, cómo el niño o el joven chino tiene ese desafío de disciplina, disciplina y superación individual, es decir, una especie de competencia consigo mismo. Y eso lo hace mejor, lo realiza mejor y lo incorpora mejor a la sociedad en los sistemas que la sociedad establece y en sus políticas públicas. Y acá no existe este tema en general así, y realmente es una situación muy lamentable que esta desigualdad social tenga deserciones escolares, liceales y de medio nivel muy altos, en momentos en los que exigencias laborales y del mercado laboral son mucho más importantes. Yo creo que hemos dado cuenta de que en estos últimos 10 años las relaciones comerciales entre China y los países de América Latina y el Caribe han experimentado un intenso crecimiento y fortalecimiento. ¿Cómo explica usted esta tendencia? ¿Y de qué manera ha influido esto en el desarrollo económico y social de la región? Es una buena pregunta. Es a partir, más allá, como usted sabe muy bien, China creció al finales del siglo XX y a principios al 10% anual. Ahora, ¿cuál es la gran oportunidad que se le brinda a China? Es ingresar a la Organización Mundial de Comercio, porque allí están fijadas las reglas,
se establece las preferencias arancelarias, bueno, todo lo que significa también la nueva agenda de la propiedad intelectual, del tema agrícola, todo eso que va avanzando. Y cuando China ingresa en la Organización Mundial de Comercio, ya tiene la posibilidad de exportar y de relacionarse comercialmente con el mundo. Ese ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio cambió, desde mi punto de vista, su presencia geopolítica, comercial en el mundo. En el mundo. Hoy es el principal exportador de bienes del mundo. El segundo, el tercero en servicios, pero de bienes. ¿Y eso qué significa? Es el mercado. No estoy hablando del capitalismo, estoy hablando del mercado. El mercado, por supuesto que se compite, porque y no es el Estado empresario, más allá de todas las condiciones que pueda tener, es el mercado que tiene oferta y demanda. Y que ese mercado hace que el consumidor prefiera determinados productos. Bueno, y uno ve lo que pasa con Brasil. Es el principal socio del Brasil. Y aunque Brasil le pusiera aranceles del 300, no puede porque el diseño, la calidad, bueno, todo lo que estamos viendo en el nuevo sistema de competitividad chino, y en otro tema que es muy importante, que es el transporte marítimo. Todo el tema de la competitividad en esta globalización está muy relacionada también con el transporte, sobre todo el transporte de bienes. Si China tiene el 70% de las flotas de transporte, y se moderniza, abarata sus costos, entonces allí en esa competitividad, que ya no solo productividad, competitividad, comienza a tener sus ventajas en todo el intercambio comercial. Entonces, ¿de qué manera esta tendencia traerá cambios, tanto en el modelo como en los sectores de cooperación entre China y los países de la región? ¿Habrá algunas nuevas oportunidades de cooperación? Sin lugar a dudas, porque sabe que el gran desafío de la economía y del comercio mundial es la productividad. Es decir, hay dos aspectos, ser productivo y ser competitivo, en el mercado como está planteado. Entonces Brasil dice, bueno, yo voy a desarrollar cadenas industriales. Muy bien. ¿Cómo lo va a hacer? Con la tecnología adecuada para que su productividad o su producto sea atractivo en el mercado externo frente a otros modelos de producción. Entonces, ahí la tecnología, la inteligencia artificial, lo digital, incluso hasta el propio sistema de capacitación y relación laboral, hace a lo que es el rediseño de un modelo industrial. Pero como 2/3 del comercio mundial, 2/3 del comercio mundial es intrafirma, la reindustrialización del Brasil puede ser de grandes capitales. Pero ¿y la micro y pequeña empresa? ¿Cómo hacemos para que la brecha productiva no sea consecuencia de una brecha digital y finalice teniendo una brecha social mayor? Y eso es también, bueno, cada política pública, como decía, cada modelo de desarrollo que tiene cada país dentro de esta simetría. Ahora va a pasar por lo digital. Ahora la revolución digital, los semiconductores, todo eso que ustedes conocen muy bien, bueno, todo eso va viniendo a nuestras economías, a nuestros países. Y yo tratando de hacer ahora una plataforma digital en la LADI, acá, una plataforma para que accedan gratis todos los empresarios con la información al día. Usted puede directamente acceder desde un celular
Y esa plataforma le dice a todos los empresarios, sobre todo a los pequeños, qué puede vender en zapatos, en esto, qué preferencias tiene, todo gratis, con la única información al día que hay sobre eso que lo tenemos nosotros, nuestra organización. Ahora, todo eso necesita facilitación de comercio, aduanas que funcionen bien, necesita transportes que sean más competitivos. Y bueno, y eso es simultáneo al mundo que se va a crear, a los polos que se van a crear, a todos los aspectos, bueno, que usted conoce muy bien y que todos conocen, ¿eh? Desde la plataforma continental, las 200 millas, el mar de China, todo lo que nosotros conocemos, esa competencia geopolítica del mundo, Estados Unidos que no reconoce las 200 millas, la lucha por el mar Ártico, todo eso, mirado así desde acá, le digo, va orientando el comercio norte-norte. Y ahí es donde tenemos nosotros que tener una voz. Sí, ahora en la sociedad, en el mundo, hay muchos avances tecnológicos que pueden fomentar el futuro o la futura revolución tecnológica. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Sin duda, esta nueva revolución tecnológica brindará nuevas oportunidades de desarrollo. Pero hay un tema, yo creo que muy importante que tenemos que reflexionar. En este proceso, ¿cómo podemos garantizar que las nuevas tecnologías sean asequibles para los países en desarrollo y evitar así nuevas brechas digitales? Es muy buena la pregunta. Primero, no debería existir o no debería desarrollarse el decoupling. Es decir, debe existir una cooperación en este tema. Yo estaba leyendo un libro de, de Harari, es el Nexus, el nuevo libro sobre que un escritor que usted conoce, que es un hombre que habla de un futuro que va a ser de imperios digitales. Y entonces dice, ¿y qué quiere decir eso? Que la digitalización, la información, va a ser accesible a las grandes empresas o a los grandes países. Entonces, no solo eso, sino que cualquiera hoy en el mundo puede tocar un botón y decir, a ver, el secretario de la LADI, ¿qué enfermedad tiene? Y accede a mi file. Bueno, todo eso, o al reconocimiento facial y todas esas cosas. Bueno, esos temas, si no son regulados, si no es parte de la cooperación de las grandes potencias, van a tener una neutralización en los flujos de talento. Y van a tener además una competencia en que la víctima va a ser el ser humano. Hoy la cooperación en materia digital es clave. Entonces, todas esas cosas de la digitalización tienen que ser reguladas y el mundo carece de gobernanza confiable. Pero la inteligencia artificial tiene que ser algo que dignifique a la persona. Pero cuando se podrían enfrentar todos estos modelos, o cuando las grandes empresas le deciden determinadas, o las redes sociales le abren a cualquier persona a buscar, a encontrar en la comunicación instrumentos destructivos. Digo esto, no puedo ignorar las redes sociales. Y todo eso de la tecnología construye o destruye. Y tenemos que construir. Nuestro objetivo es construir armonías. Una mayor paradoja en el mundo de hoy es que algunos países que antes eran propulsores de la globalización comienzan a pisar el freno. ¿Cuál cree que es la razón fundamental de estos cambios? El poder es la lucha por el poder. ¿Cuáles son los países que más contaminan? Bueno, usted va a decir tales, tales y tales. Entre ellos está Europa, Estados Unidos. Ahora América Latina quiere exportar productos agrícolas a Europa, que ha contaminado todas sus napas y todo. Dice, no. Usted no puede exportar porque no cumple pautas ambientales. ¿Pero cómo? Resulta que yo primero contamino y después
le exijo al otro, a los más débiles o a los más pobres, que no pueden crecer porque tienen que seguir las normas que yo no seguí. No digo que le permitan contaminar, de que le permitan, pero que no lo tengan como excusa, no sé si me explico. Y eso que usted dice es el ejercicio del poder, es de la naturaleza, bueno, del hombre y de la humanidad. Sí, pero hay algunas razones por las que podemos estar optimistas por el futuro. Sí, sí, si sabemos que las reglas de la comunidad internacional son aceptadas por todos. Cada gobernanza global es producto, en general, de todo el siglo XX de las guerras. El Tratado de Versalles, la Sociedad de las Naciones. Las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí tienen principios, bueno, ahora tenemos que ajustar todas estas metas para que hoy con los nuevos actores y las nuevas realidades, con las nuevas realidades podamos que sea gobernable el mundo. Yo no digo que sea igualitario, gobernable. A mí me asusta la ciberseguridad, el principio de no intervención, que es de origen del Uruguay en 1965, cuando la invasión de Estados Unidos a Santo Domingo. El Uruguay lo incluyó y hoy es Naciones Unidas. Entonces hay un principio, digo, solución pacífica de las controversias, el Consejo de Seguridad, los principios de no intervención, integridad territorial, solución pacífica de las controversias, la lucha contra los temas globales. El ejemplo más claro ha sido la pandemia. En la pandemia, la falta de solidaridad que hemos visto acá en la región, estoy hablando nosotros, fue algo triste, por decirlo así. Entonces, todo eso es parte de la gobernación. Puede ser un idealismo, pero yo digo, ¿cómo gobernamos? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo trabajamos? Y yo digo, bueno, yo les puedo fabricar las bicicletas de ruedas redondas, pero hay países que quieren ir por la vereda, otros que quieren ir a pie y otros dicen, no, yo voy a inventar las ruedas cuadradas. Digo esto como una reflexión, casi le digo como una terapia que hago, pero es así, ¿no? Así que es muy importante que tengamos la mentalidad de una comunidad de futuro compartido. Exactamente, tenemos que evitar, bueno, es la cooperación y es la convivencia. Y sobre todo es la administración del poder. Uno ve todos los problemas que tiene Sudamérica, los gobiernos, y sin intervenir en nada, todos estos problemas y estas dificultades terminan perjudicando al más débil. Y el más débil termina diciéndole a su familia, no crean en nada, hagan plata como puede, hagan lo que quieran, pero no crean ni en el Estado, ni en los gobiernos, ni en los que gobiernan. Esa es la gran crisis que tenemos, una crisis de credibilidad. El multilateralismo es muy importante para construir un orden internacional más equitativo. Los países de América Latina son tradicionalmente defensores del multilateralismo. ¿Qué esfuerzos mancomunados pueden hacerse China y los países de América Latina para defender el multilateralismo y un orden mundial más justo y equitativo? Mire, el esfuerzo que hicimos acá en Aládica hace 3 meses, nos visitó la directora de la Organización Mundial de Comercio, nuestra amiga africana de Ghana, de Ghana, sí. Y tuvimos una muy buena charla sobre la crisis del multilateralismo. Por un lado está la tendencia a administrar comercio, que se refleja, entre otras cosas, en la no designación del Tribunal de Apelaciones por parte de Estados Unidos en la OMC. Por otro lado, el multilateralismo necesita
reforzar los nuevos temas, la propiedad intelectual, que es objeto de todas las negociaciones, el tema ambiental, que también es objeto de restricciones no arancelarias, y sobre todo un artículo que, siendo presidente del GATT hace casi 30 años, todavía no se ha cumplido, que es la política agrícola. Los subsidios, los apoyos directos y los aranceles. Y si los países, como en el caso de Europa, no asumen que el multilateralismo pasa también por los alimentos que deben competir, bueno, eso todavía está pendiente. Entonces el trabajo es permanente. Ahora, si el multilateralismo fracasa, o las normas de cooperación y trabajo en conjunto negociadas, porque todo es negociado, no es aquello de... Si no nos acostumbramos a negociar sobre la base de insatisfacciones compartidas, entonces el poder va a ser entre los más poderosos y los más débiles. Se administra el comercio y te digo, yo te voy a subir los aranceles acá, yo te voy a... Pero eso no lo hacen con mercados de 3,5 millones de habitantes, lo hacen entre... O yo te aplico una sanción. Un ejemplo es la seguridad energética y la seguridad alimentaria derivada de este conflicto. Todo eso afecta al mundo. Y ese multilateralismo tiene que ser gobernado, tiene que gobernarse, hay que hacer un enorme esfuerzo. No vamos a ir todos a decir lo mismo, pero tenemos que buscar algo en común, algo en común, porque si no es la inseguridad de todos. Y bueno, cada uno tiene sus valores y puede tener, algunos pueden creer, tener religión y todo, pero el ser humano es otra cosa. Bueno, y eso, los gobernantes también faltan líderes, ¿eh? Hay un problema de liderazgos en general, ¿no? Porque también, bueno, hay más discursos que contenido. Lo digo acá desde la LADI y la integración. Digo, a mí no me lloren cuando escuchan los himnos, lloren cuando no hay trabajo. Y eso es parte también de esa cosa. ¿Y dónde está la seguridad de los países más pequeños, cualquiera sea su ideología? La norma jurídica. Y el multilateralismo es el gran escudo de todos los países. Muchas gracias, señor. Son realmente unas reflexiones muy profundas y realistas. Es importante reconocer de forma objetiva los retos que enfrentamos y también tomar acciones concretas y prácticas para construir conjuntamente una comunidad de futuro compartido para todos. Roberto, no solo le agradezco, pero le concluyo con lo que yo le digo a los países y a mis alumnos, con los 3 elementos. Los principios, que son las reglas multilaterales, el realismo, que es la manera de analizar la situación, y el pragmatismo, que es la forma de enfrentar los problemas sin pasar por encima de la seguridad jurídica. Les mando un abrazo a todos, a ustedes, y muchas gracias. Ha sido un gusto conversar y estoy a la orden para conversar con ustedes. Igualmente, muchas gracias, señor. Hasta pronto, gracias. Bueno, así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.